Muchas gracias por sintonizarnos en Otras Perspectivas. Estaremos conversando con el experto en Derecho Constitucional y Estrategia Legal, Sergio Pérez, quien estará comentándonos si el Estado puede obligarte a vacunarte. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, estimados amigos. Yo creo que se le olvidó eso, que mi mejor cualidad es que soy amigo de ustedes. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Sergio, y la gran pregunta es, ¿puede el Estado obligarnos a vacunarnos? Mira, lo primero es que sí, en principio el Estado puede obligar a vacunar. Ahora viene la segunda pregunta, ¿en qué circunstancias y en el caso específico del COVID? Entonces, lo primero que hay que ver es que hay un equilibrio entre el interés que tiene el Estado de preservar la salud pública. El Estado es un derecho constitucional, está en nuestro sistema constitucional, la preservación de la salud, la preservación de la vida y el reconocimiento a la autonomía de la voluntad y la dignidad. Entonces siempre va a haber un equilibrio y siempre se va a ver una ponderación de derechos. En el caso de la vacuna del COVID, yo entiendo, a pesar, y eso es algo que quiero aclarar, primero, yo estoy a favor de la vacunación, yo no soy antivacuna. Segundo, en el caso de la del COVID, no entiendo que pueda ser obligatoria porque es una vacuna todavía experimental. ¿Por qué experimental? Porque ni el fabricante ni el Estado se hace responsable de las consecuencias que puede tener tú vacunarte. Entonces, yo exhorto a que la gente se vacune, pero un tanto la obligatoriedad que ejerce el Estado sobre todos me parece que no es constitucional porque, vuelvo y repito, nadie se hace responsable. Entonces el derecho a la salud y a la preservación de la salud tiene que verse ponderado con el derecho a evitar una calamidad pública mayor. En la medida de que esas vacunas sean probadas, la efectividad sea con estudios objetivos presentada y mejorada, sí yo entiendo que puede llegar a ser obligatorio, como es la del polio, por ejemplo, pero siempre va a depender del riesgo que tiene la persona versus la oportunidad que le ofrece la vacuna. Entiendo. En ese sentido hemos visto que varios funcionarios y personalidades, incluso juristas, se han pronunciado a favor de que el gobierno pudiera obligar a la población a ser vacunada. Por ejemplo, el señor Bauta Rojas Gómez, quien fue ministro de Salud, ahora mismo es senador por la provincia de Mirabal, él mencionó incluso que basado en la ley 4201 se pudiera obligar a un ciudadano a vacunarse porque ya no depende solamente de su salud, sino también depende de la salud de los demás. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo sería una obligatoriedad de la vacuna? ¿Sería entrar a las casas y vacunarlo a la mala? ¿Sería ese proceso? Pero fíjate algo, la ley de salud es una ley marco que tiene para poderse aplicar una serie de reglamentos que la complementan. En el caso de la ley de salud, tú tienes un reglamento de medicamentos y establece un procedimiento, por ejemplo, para la habilitación. Resulta que ese reglamento fue por un decreto. Sin embargo, la resolución ministerial que eximió de los requisitos que establece el reglamento a las vacunas fue una resolución de un ministerio. O sea que desde el punto de vista de nuestro derecho constitucional, tú tienes una resolución de un ministerio versus un decreto que establece un reglamento. Entonces, una resolución de un ministerio no puede tumbar un decreto. Y te menciono eso no solamente por el tecnicismo, sino porque estamos hablando de una vacuna que se eximió de los requisitos de habilitación. ¿Por qué? Por la necesidad que se tiene, por la situación actual que hay, pero eso no habita entonces a que yo te llegue a ti a obligar a ponértela. O sea, es un equilibrio. Entonces, cuando él establece, o la gente que dice que la ley de salud permite la obligatoriedad de la vacuna, sí, pero en este caso tenemos vacunas que ni siquiera han cumplido todos los requisitos de la ley de salud. Porque vuelvo y repito, fue por una resolución de un Ministerio de Salud Pública que se eximió esa vacuna de los requisitos del decreto. Y cuando vemos lo que dice el fabricante, yo no me hago responsable, y el Estado, yo no me hago responsable. Entonces, una persona que se lo ponga y su cuerpo reaccione de manera adversa, ¿quién va a responder? Yo creo que el riesgo es mínimo, pero obligar a una persona que está sana y que tiene miedo, más que motivar e incentivar que se vacune la gente, yo creo que va a justificar ciertos miedos mágicos religiosos, porque hay personas que en esta época de miedo se han refugiado en argumentos irracionales, que eso es el sello de la bestia, que eso es un chip para controlar a la gente,
cosas que yo no creo, pero cuando se habla de obligatoriedad, la gente dice, ve, me quieren obligar. Entonces, creo que genera en esos segmentos el efecto contrario. Sergio, una pregunta. ¿Puede el empleador Ujú. obligar a sus empleados a vacunarse? Un momento. Ujú. Y voy a ser más específico. Sobre todo a los empleados que trabajan en el sector salud. Enfermeras, médicos. Ok, y una persona, un empleador puede, o sea, poniéndome en el caso de ellos, puede argumentar que él está obligado en tener un hábitat saludable que garantice el sano desarrollo de las labores y que proteja a sus clientes y empleados. Y pacientes en este caso. Entonces, y yo argumentaría, y yo como empleador diría, mira, y eso está avalado por la OMS, que es un organismo competente, Y por la FDA. y por la FDA. Sí, ese también sería un tema a discutir, porque por un lado tenemos organismos internacionales como la OMS, pero el aval que hace la OMS, ¿qué tan objetivo es si ella misma reconoce porcentajes que tienen de efectividad que tienen las vacunas? Entonces yo no quiero de ninguna manera desincentivar el uso de vacunas y ni atacar a la OMS, porque entiendo que pese a sus errores es el organismo internacional más competente que hay, o sea, en la materia, pero ha tenido múltiples errores. Primero que la mascarilla no funcionaba, después que sí funcionaba. Primero que la cuarentena era buena, después que no lo era, después que era buena. O sea, ha tenido muchos cambios de posiciones y nosotros dar como palabra de Dios al margen de evidencias objetivas es muy cuesta arriba. En el caso de los trabajadores de salud, yo entendería que por el riesgo que representa para la salud de los empleados verse expuestos al COVID, se pudiese por lo menos restringir a esos trabajadores. En el caso de los otros, por ejemplo, yo vi, y hay un artículo que un amigo de nosotros publicó, que yo lo leí ahorita, él mencionaba a Nilo de la Rosa, el que lo quiera buscar en internet, que lo busque. Él hablaba desde el punto de vista de los datos personales, y él mencionaba el tema de que se quiere obligar que para acceder a los bancos existe una tarjeta de vacunación, que para viajar existe una tarjeta de vacunación. Yo entiendo que ya la hay en el caso de los viajes internacionales. Si usted va para un país y le dice, mira, yo acepto en mi territorio los que tengan estas vacunas puestas. Por lo que dije ahorita, hay un criterio de que sí pueden ser obligatorias las vacunas, pero las que ya tienen no son experimentales. En el caso laboral tenemos dos temas. Tú no puedes entrometerte en la vida personal y en la dignidad y en el cuerpo de una persona más allá de lo razonable. Y vuelvo y te repito, el hecho de no ser una vacuna más allá de lo experimental, que la gente se haga responsable, a mí como trabajador lo que me estarías es cohibiendo de derechos económicos y sociales. Y por ahí yo veo que hay una restricción. Pero hablando de derechos, entonces tú consideras que en un estado de derecho, como tú dices, debe primar el derecho individual o el derecho colectivo. Una mezcla de ambos. ¿Por qué te digo? Porque es muy fácil una persona saludable, joven, que no fume, que no sea alcohólica, sobrepasar el COVID. El problema es que entonces a la vecina, a la tía, que es un ciudadano vulnerable al virus, entonces esa persona está lacerando ese derecho fundamental, que es el derecho a la vida, el derecho a la salud. Entonces, ¿consideras tú que las restricciones, o sea, fuertes a una persona no es una obligatoriedad? Porque en el momento que tú restringas a una persona, no puedes ni salir de tu casa sin ser vacunado, no puedes tomar un transporte Mira, público. El documento de Eso no es identidad, el obligatoriedad. documento de identidad que tiene la República Dominicana es su cédula y se ha trabajado muchísimo en fortalecer la cédula de identidad electoral. Hay sentencias del Tribunal Constitucional que te plantean que ese es el documento que uno tiene que presentar. Entonces, fuera de ahí, como documento de identidad que te permite trabajar y inmiscuirte en las diferentes actividades de la vida, yo entiendo que es una extralimitación tomar datos de salud y hacerlo obligatorio y que tú tengas que presentar eso para tú acceder al empleo, para tú acceder a los bancos, etcétera. Pero lo que tú dices es una realidad. Yo tengo que hacer un balance entre el derecho colectivo y la preservación de la salud colectiva versus la salud individual. Por eso el Estado tiene que buscar incentivos que la gente se quiera vacunar voluntariamente. Yo creo que no hemos tenido realmente problemas con eso,
porque somos líderes regionales en vacunación Tercer voluntaria. Entonces, ese criterio de voluntariedad ha funcionado, a pesar de que en principio, ojo, se restringieron las vacunas. Habían personas que querían ponérsela en principio y después tomaron miedo. Entonces, en un estado como este, yo creo que uno debe de siempre ponderar el interés colectivo, el interés individual, y cómo yo, por el interés colectivo, no anulo todos los derechos. Porque hay una película que a mí me parece que refleja muy bien este momento de la humanidad, y es V de Vendetta. Una plaga sirvió para un gobierno totalitario que vino a controlar todo. Entonces, a veces yo escucho personas hablando por esta enfermedad y yo digo, pero ven acá, o sea, mataron varias personas que no se pararon en un toque de queda. No sé si ustedes recuerdan. Sí. El derecho que se quería preservar era la de la salud de la persona. Entonces, para tú preservar el derecho, me le da un tiro a personas que estaban desarmadas. O sea, Bueno, hay un pero estado de histeria. en ese momento estaban buscando a un supuesto ladrón, ¿no? No, hubo varios casos que fue que mandaron Sí. a parar y esas personas no se pararon y las autoridades respondieron con fuego. Entonces, por ejemplo, ahí tú tienes un completo desbalance entre la preservación del interés de la salud y de la vida y las acciones que se tomaron para preservarla. Entonces, mi miedo es, cuando se habla de obligatoriedad, es que un pequeño grupo se vuelva más extremista y se rehúse a ponerse la vacuna, y que al sacársele de la vida civil tengan una situación más delicada. Porque, por ejemplo, mira qué sencillo. Estamos en estado de emergencia desde el mes de agosto, por ahí, prácticamente ininterrumpido. Y en el medio del estado de emergencia se cancelaron miles de personas del estado, al margen de lo que establece la ley de función pública. Entonces esas personas entraron a la calle, pero se había dado una resolución del Ministerio de Administración Pública que decía que no se iba a despedir una persona en medio del estado de emergencia. Entonces, por un lado hay una restricción de la movilidad, de las actividades comerciales, pero no hay un auxilio a esas personas que se quedan sin empleo, que ahora hasta las pruebas PCR se le han puesto más difícil. Entonces yo creo que debe de haber un balance, más que recurrir solamente a la receta del látigo para obligar a ponerse la vacuna. Entonces, ¿tú consideras que es inconstitucional? Entonces, Obligar, en este momento sí. lo que se está, por ejemplo, lo que se aprobó en la Cámara del Senado. Sí, yo creo que es inconstitucional, porque un Estado que no me garantice a mí las consecuencias que va a tener la vacuna, no puede obligarme. Ojo, yo me vacuné y entiendo y exhorto a la gente que haga el cálculo. Si usted es diabético, si usted es en situación de riesgo, yo creo que la mejor opción es vacunarse, pero no que lo obliguen, porque hay gente que usted obligarla es meterse en su cuerpo, y lo que va a hacer es que va a generar el efecto contrario en una vacuna que, vuelvo y repito, nadie se haría responsable de las condiciones. Yo tengo un tío que se vacunó, él tenía COVID, no lo sabía, en ese momento no tenía ningún síntoma, y la vacuna lo que le generó fue una situación de crisis. Nadie se hizo responsable de esa situación. Aún así, exhorto a que se vacunen, pero teniendo en cuenta que es un riesgo. Entiendo. Sergio, bueno, yo tengo miedo a vacunas, y algo que yo he visto, y es que la gente confunde los niveles de efectividad. Las personas dicen que no, que si yo tengo las dos vacunas, señores, tú adquieres no la inmunidad, la protección. Son 28 días después de la segunda vacuna. Eso por una parte. Y la vacuna es aproximadamente, la Sinovac, 60% de posibilidad de que no te dé. O sea, queda un 40%. Ella no es efectiva previniendo el contagio. Ella es realmente efectiva previniendo que la persona que le dé coronavirus termine interna en cuidado intensivo. O sea, su efectividad no es en el contagio, es en la preservación de la vida. Me gusta la posición que tú planteas de que primero, o sea, nosotros somos líderes en vacunación, y que antes de hablar del látigo, hablemos de incentivos. Porque hasta ahora no existe la necesidad de quitar derechos fundamentales cuando las personas se están vacunando. Y quizás tratar por la parte de los incentivos antes de irnos a los extremos. Y explicarle a la gente, o sea, que vengan estudios objetivos, que existan debates, que le enseñen, mira, estas personas que cayeron, que están en la UCI, son personas que no tenían las dos dosis o que la tenían y no tenían la cantidad de días suficiente.
Cuando se le explica así a las personas, o se le dice, por ejemplo, el caso que mencioné de mi tío, no fue que la vacuna lo puso malo, es que ya él tenía el virus. Entonces, si usted tiene el virus, no se puede vacunar porque su cuerpo lo que le hacen es que le inyectan Una versión la muerta versión o muerta debilitada. o debilitada para que usted genere anticuerpos. Entonces, explicarle a la gente lo que hay para ir tumbando el mito. Porque Sí. mira, a todo el mundo le han puesto vacuna de polio, de sarampión, etcétera. O sea, el proceso de vacunación no es nada nuevo. En este caso, para el coronavirus, como se hizo rápido, porque se requería rápido, sí hay cierto temor de muchas personas. Yo, por ejemplo, evalué, estoy en sobrepeso, soy diabético, si me da el virus es peor que yo tomar la vacuna y tener un efecto adverso, entonces yo opté, bajo mi propio riesgo, por vacunarme. Entonces, explicarle a la gente eso. El dominicano tiene problemas de diabetes en un porcentaje altísimo, problemas de obesidad, y si tú le explicas que con la vacuna él tiene mayor oportunidad de sobrevivir, yo sé que va a aumentar los números. Sí, ya para finalizar, ¿verdad? Todavía sigo con el tema del proyecto de ley de solicitud que se le va a hacer al presidente que se aprobó en el Senado. Yo creo que es Entonces, inconstitucional. tú dices que es inconstitucional, pero yo tengo una pregunta. Si en República Dominicana se aplica una democracia representativa, es decir, ese legislador habla por una provincia y en conjunto, en consenso, los legisladores quieren someter esa petición al presidente, que es posible que la acepte, ¿cuál es la parte inconstitucional? Mira, Porque las personas estarían indirectamente sometiendo esa solicitud al presidente. el derecho a la democracia no permite que tú puedas, bajo ese derecho, destruir derechos de igual naturaleza. El derecho a la salud que tú tienes es igual de importante del derecho a la democracia. Tú no te puedo decir, mira, tú estás en salud, por eso te voy a dejar sin democracia. Pero cuesta arriba que yo te digo, como esto es la democracia, te voy a dejar sin salud. Si el Estado, vuelvo y te repito, no me garantiza las consecuencias que va a generar esa vacuna en mí, que no me obliga a ponerla. Entonces, básicamente por ahí que yo veo ese rejuego. Es democrático porque ellos son mis representantes, pero ellos tienen límites. Y ese derecho que me faculta a mí a respetarlo como representante, también los faculta a ellos a una esfera que ellos no pueden tocar. Derechos individuales, más allá de lo conveniente, porque, por ejemplo, ¿qué es un estado de excepción? Un estado de excepción es que en un momento determinado, excepcionalmente, vamos a eliminar derechos. Exacto. Pero fíjate que no se pueden eliminar todos los derechos. Exacto. Solamente ¿De un qué poquito. depende lo que se pueden eliminar y los que no? En la Constitución establece una serie de candados y los tratados internacionales también. ¿Cuáles derechos se pueden suspender en una condición especial? Y lo que se busca siempre es que haya una racionalidad en esos derechos que se pueden suspender. República Dominicana, por ejemplo, nació con un estado de excepción. Nuestra primera constitución era genial. Establecía inclusive que los funcionarios públicos tenían estabilidad. Sin embargo, el presidente le pusieron un artículo, el 210, que decía que por el estado de excepción que tenía la República y el peligro, él podía hacer todo lo que quisiera sin ninguna responsabilidad ulterior, que fue el artículo 210. Era un estado de excepción perpetua mientras dure la guerra. Entonces eso se fue mesurando y se ha establecido mecanismos como el que tenemos actualmente, en donde hay una propuesta que se debate en el Congreso, hay una mayoría requerida y una vez se establece por un periodo determinado, que es lo que tenemos, que es como una mitigación de la dictadura. Entiendo. Bueno, definitivamente esta conversación ha sido de mucho provecho para todos los sectores. Particularmente entiendo el punto de no obligar a una persona de traspasar los derechos individuales. Sin embargo, estoy a favor de que a ese grupo también reciban las medidas de restricción, estén dispuestos, no solamente, está bien, no me quiero vacunar, pero también tienen que estar dispuestos a implementar todas las medidas para protección de los demás que les rodean, ¿no es así? Claro. Así Sino es. ser vectores de transmisión, porque también eso es algo que hay que mirar. Tu libertad individual tiene límite y fíjate ahora, todos estamos llegando a nuestra casa antes de las 9 de la noche porque hay un límite y estamos cediendo. Entonces, lo ideal es que ese límite no se exceda. Tú ves, yo estaría de acuerdo que el límite, por ejemplo, toque de queda para los que no están vacunados. Pero nada, para concluir, Yo estaría de acuerdo con eso también. Exacto. Sergio, gracias por tu participación. Para mí ha sido un honor. Si hay un mensaje con el que quiero que todos se lleven, es que yo tengo mis 2 vacunas, Sergio tiene sus 2 vacunas, y Yo mi también. compañera Cristi, me Tengo parece, tiene una, y espera ponerse la otra. Esperando el 4 de julio. Sí.
Y cuando yo me puse mi segunda vacuna, yo sentí que me quitaban un peso de los hombros. Sí, sobre todo que somos seres sociales, podemos contagiar a cualquiera en ese momento. Entonces yo creo que como tú dices, es una responsabilidad ciudadana, pero cada quien evaluando sus riesgos. Si usted es un grupo, vulnerable, mesura el riesgo, que va a ser mejor ponérsela que no ponérsela. Señores, gracias por su sintonía. Los dejo con mis compañeras.